Bueno, ¿estamos? Avisanos. Perfecto. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí junto a mi conductor, mi compañero de conducción, Nicolás Ferrero. Y bueno, vamos a trabajar hoy un tema inevitable, reciente, importante, el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Nos parece muy relevante dar cuenta de ese bacatazo que dieron en las urnas el Partido Justicialista. Pareciera que hay un límite por la vía democrática, ¿no es cierto? Y por la alta participación también que tenemos que remarcar. Sí. Y bueno, habría que interpretar qué pasó, si perdió Milei, si el que ganó es Kicillof, o alguna cuestión derivada en ese sentido. Pero sí cabe agregar que ha sido un triunfo de la democracia, sin duda. Y esto tendrá consecuencias. ¿Qué te pareció a vos con tu reflexión sobre las elecciones? Bueno, primeras impresiones y primero que nada buenas tardes a todos y todas. Primeras impresiones diría, si bien fue la menor participación de acá del regreso a la democracia hasta ahora, creo que fue bastante alta comparado con lo que venimos viendo en el resto de las provincias y comparado también a la tendencia que hay en anteriores elecciones. Podríamos tener distintas lecturas acerca de esta experiencia, ¿no? O sea, entre esto que decís vos de por ahí la pérdida de Milei o de Axel Kicillof como gran ganador en este contexto, o del PJ inclusive, hay que tener en cuenta que fue una elección desdoblada de las elecciones nacionales, que esto es la primera vez que ocurre, ¿no? Y por ende no se ha nacionalizado también esta elección, ¿no? Quiero decir, hubo una intención de desmarcarse de lo que es la elección a nivel nacional, por más que sean legislativas, ¿no? De las figuras principales. Y podemos ver, digamos, una gran diferencia. Yo, si bien claramente y ha ganado ampliamente el peronismo en estas elecciones en términos generales, también vería, ¿no?, con atención el hecho de que, por supuesto, la Libertad Avanza, si bien ha sido en alianza con el PRO, ha ganado terreno, digo, ¿no? O sea, más o menos una diferencia de 13 puntos, ¿no? Quiero decir, la Libertad Avanza ha ganado terreno, digo. No con eso necesariamente estructura política, ¿no? Como ha sido quizás en el caso del PRO, de Cambiemos, en el momento de que Macri aterriza en la política nacional y gana el gobierno. Pero esto habla también de un crecimiento de cierta estructura partidaria, ¿no? En algún punto. Después, bueno, podemos ver si se empiezan a desmarcar los candidatos. Ya hemos visto, digamos, en estas últimas horas que de repente se empiezan a desmarcar algunas personas que han salido electas o han salido ganadoras. Después se desmarcan y dicen, bueno, yo me corro un poco porque el gobierno claramente está perdiendo imagen, digo, ¿no? Y legitimidad. Eso es algo clarísimo. Entonces, acá hay que ver también con atención que el peronismo, yo no sé si ha perforado también su techo, porque en términos, digamos, relativos, estamos viendo más o menos un electorado de más o menos 3 millones de electores que siguen votando y apostando por el peronismo. Hay que ver si es el núcleo duro, si se mantiene, ¿no? O si, bueno, también hay cierta adhesión por parte de este rechazo hacia Milei. Eso hay que verlo con atención también, porque hay también bastantes personas que no fueron a votar, ¿no? Como dijiste vos, Horacio. Definitivamente creo que igual sí. Aumentó la participación. Aumentó la participación en cierto punto, por lo menos más de lo que esperábamos, eso seguro, ¿no? Por arriba de un 62%, del 63% más o menos que fue a votar, que es bastante en este contexto en particular. Y una provincia bastante compleja, bastante perjudicada, ¿no? Que de alguna manera u otra mantuvo su política,
Su política de salud, su política educativa, su política económica, también productiva. Entonces lo que en todo caso se ve, bueno, es lo que decís vos, un rechazo fuerte hacia el gobierno nacional, diríamos. Sí. Bien. ¿Qué te parece si comenzamos el programa conversando con dos protagonistas, Nicolás, que vos habías propuesto para establecer contacto? Contanos un poco quiénes son, por quién comenzamos y aprovechamos para llamarlos. Bien. Bueno, podemos ahí entablar alguna conversación con Camilo, intentarlo, que él es director de Participación Ciudadana de La Plata. Él es abogado. Vamos a intentar, si no, bueno, seguimos la conversación entre nosotros hasta... Sí, me parece súper pertinente resaltar la cuestión de que el peronismo ha ganado en 99 municipios de la provincia de Buenos Aires, de 135 municipios totales, ¿no? Y una victoria bastante contundente en los municipios más poblados también, ¿no? De la primera sección y la tercera sección, sobre todo electoral. Y después también otro dato a resaltar es que el peronismo gana por primera vez en más de 15 años una elección de medio término. Eso es un dato bastante interesante para resaltar, me parece, ¿no? Con figuras bastante interesantes y que integraron las listas, por supuesto, más allá de haber sido testimoniales o no, porque figuras como por ejemplo Verónica, por ejemplo Magario, ¿no?, que estuvo presente en la lista, digamos, vicegobernadora de la provincia, por supuesto participó también para darle peso a lo que es la lista, ¿no? Y después, por otro lado, una elección bastante polarizada, como hemos visto. No hubo lugar a terceras fuerzas electorales, digamos. Tanto el radicalismo como la izquierda sacaron porcentajes muy bajos, ¿no? Inclusive, digamos, la izquierda ha sacado mejor, ha tenido un mejor desempeño la izquierda que el radicalismo en algunas secciones electorales. Y en relación a la juventud, que es un ámbito de trabajo tuyo, de permanente relación, incluso en un espectro amplio, federal, ¿cómo te parece que jugó, que participó en esta elección? Bueno, ahí tenemos que esperar algunos primeros datos, ¿no?, desagregados quizás de lo que es la participación de los jóvenes. Diría, sí, por lo menos lo que venimos viendo en otras provincias que sí tuvieron elecciones, como por ejemplo, bueno, San Luis, Corrientes y demás, y dependiendo también de cada provincia, la participación fue bastante baja por parte de las juventudes. Hay que ver en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que la ciudad de Buenos Aires de por sí ya tuvo una participación bastante baja, en torno al 50%, que es bastante baja, como no hemos visto en varias décadas inclusive. Pero sí, yo diría que un dato que sí venimos viendo y que vienen siendo la tendencia es que la juventud está participando cada vez menos en las elecciones, ¿verdad? Yo creo que cada vez se ve mayor desaliento a participar políticamente. Hay que ver si se replica en las elecciones generales a nivel nacional, digo, ¿no? Porque también estamos hablando de elecciones de medio término, pero elecciones subnacionales que por ahí no tienen el mismo peso relativo, si se quiere, a nivel de imagen o a nivel de toma de decisiones que lo que es una elección general nacional, ¿no? Eso yo creo que vamos a tener que verlo con más atención en noviembre y esperar a unos datos acá de Provincia de Buenos Aires en las próximas semanas probablemente. ¿Vos tenés alguna información? Si hay jóvenes que se juntan, digamos que finalizado un acto electoral, un día domingo, más allá de los militantes, y esto tiene la repercusión, la importancia, o es un dato más, bueno, más frío, más aleatorio, salvo, vuelvo a decir, no estoy relacionando esto con sectores muy implicados, sino, digamos, jóvenes que, por ejemplo, participan en programas especiales de la Red Nacional de Juventud, si ellos de alguna manera
están interesados, están siguiendo de cerca este tipo de procesos. Bueno, yo creo que le están dando importancia en tanto, por supuesto, que condiciona sus expectativas de futuro. No es casual también, y esto particularmente lo que es Buenos Aires, ¿no? Lali tuvo su segundo recital el día domingo, por ejemplo, a la noche. Sí. Entonces, digo, yo creo que bueno, ahí tuvo una amplia convocatoria por parte de la juventud, de incluso tipo adolescentes y gente también, por supuesto, adulta. ¿Eso cuándo fue? Y el domingo de la selección, el mismo domingo. O sea que vos notás que hay algo por ese lado. Uh-huh. Y yo creo, a ver, por supuesto, a ver, históricamente creo que la provincia de Buenos Aires en general es bastante participativa, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la ciudad de Buenos Aires, no lo ha sido en este caso, en estas últimas elecciones. Yo creo que esta cuestión del ritual, por ahí de ir a votar el domingo y después comer en familia, o después de comer un asado con tu familia y demás, quizás ha quedado un poco atrás, o quizás ya es un ritual de un sector quizás más adulto, ¿no? de nuestra sociedad. No sé si lo veo con el mismo interés por parte de los jóvenes, ¿no? Como esto de mantener el ritual del domingo. Digo, claramente hay una desafección muy grande, una apatía hacia la política tradicional. Pero también a mí me gusta discutir un poco esta idea de cierta derechización de la sociedad. Digo, ¿no? Y creo que en estas elecciones lo podemos llegar a ver o a intuir un poco. Porque yo pienso, y también venimos viendo, que hay un giro, un cambio de signo político que responde muchísimo a la demanda actual de soluciones inmediatas, en el sentido de, si a mí un gobierno no me resuelve mis problemas cotidianos en 4 años, probablemente vote la otra opción. Acá lo vemos quizás en 2 años inclusive. O sea, se están cumpliendo 2 años del mandato de Milei, en el cual han habido varios retrocesos en muchos aspectos, en educación, en salud, en materia económica, que se siguen profundizando, que incluso se ha delegado esa responsabilidad aún más a las provincias, ¿no? Entonces, digo, y de repente se retira mucho el apoyo de parte del presidente hacia los gobernadores, digamos, y los gobernadores también están viendo esto y lo sienten y tienen que responder también a sus electorados, y entonces de algún punto también se van a empezar a desmarcar de esto. Pero, ¿qué pasa? Volviendo a lo anterior, yo quiero discutir esta cuestión de la derechización de la sociedad. Digamos, yo no creo que haya necesariamente un afecto vinculado a ideas en particular o a cierto poder más ideológico que está en todo caso predominando. En ciertos aspectos sí, en otros no tanto, lo relativizaría un poco más. ¿Por qué? En esto que comento recién, a mí, digamos, yo, en tanto Nicolás, digo, ciudadano, digo, de repente por ahí no es que me siento ni de izquierda ni de derecha, sino que quiero ver mis problemas resueltos en el corto plazo, digamos, corto o mediano plazo. Digo, de repente poder llegar cómodo con el alquiler, a pagar mi comida. Ya mencionás alquiler, sí, y no comprar una vivienda. Ni hablar. Bueno, estamos lejos, ¿no? De eso, pero... Bueno, pero se naturaliza este retroceso. Totalmente, digo, ya de repente estamos muy lejos, distamos muchísimo de ese estado de bienestar, ¿no? Con el cual soñábamos poder adquirir una vivienda, que era relativamente sencillo, ¿no? Poder soñar con mi casa propia, con tener una familia. A ver, digo, de repente esto que venimos viendo de la baja de la tasa de natalidad desde hace bastante tiempo, que muchas personas quizás o ciertos movimientos lo asocian a el feminismo, quizás o ciertas cuestiones, pero hay muchos factores ahí que entran en juego, ¿no? Por supuesto que esta cuestión de la expectativa futuro de yo, primero que nada, tengo que garantizar mi subsistencia, digo, pagar el alquiler, la comida, a mí me cuesta un montón llegar a fin de mes, digo, de repente. Entonces, poder soñar con tener una familia hoy es muy difícil, ¿no? Si con suerte, digamos, puedo proyectarme yo, con suerte estoy diciendo, digo. Hoy el dato es que 9 de cada 10 hogares en la Argentina están endeudados. Y la mitad de las personas, de esas personas, destinan el 40% de sus ingresos o más a pagar sus deudas por mes. Digo, ¿no?
Y yo creo que esto es el común y corriente hoy de la sociedad argentina, digo. Entonces, ya de por sí es difícil proyectar a cualquier persona, sobre todo una persona joven, digo, que en todo caso se ve mucho más permeada o impactada por lo que son las crisis económicas, por lo que son las crisis sociales, por lo que es en sí mismo el efecto de este tipo de políticas, de la flexibilización laboral, de la informalidad laboral, un montón de cuestiones, digo, ¿no? Entonces, y sumando a lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De la importancia de sostener el financiamiento universitario, digo, educativo, de repente. O sea, ¿qué tipo de proyección puedo tener yo si de repente no se puede ver garantizado también la sostenibilidad de mis estudios, inclusive, ¿no? Entonces, volver a discutir estas cuestiones que son fundamentales, elementales también de nuestra democracia, sobre todo en Argentina, ¿no? Que tenemos una larga tradición de educación universitaria gratuita, de calidad, y sobre todo que fue garantizada a nivel federal en ciertos gobiernos, que eso creo que hay que resaltarlo, que ahora se está viendo puesto en juego eso, ¿no? Entonces, volver a dar estas discusiones. De repente, la otra vez hablábamos con nuestra colega de Tierra del Fuego, nuestras colegas de Misiones, que de repente en todas las provincias hoy se puede acceder a una educación universitaria de calidad. Bueno, esto no fue así siempre, ¿no? Entonces, hay que volver a dar discusiones, hay que sentar las bases también de estas discusiones. Y acá no entra solo en juego el democracia sí, democracia no, sino el rol del Estado también, el rol de lo público. Eso, ¿no? Iba a preguntarte la dificultad de un Estado que se ha retirado muchísimas veces y que también impide el ingreso al Estado de cuadros de gente formada en ciencias sociales, digamos, se ha convertido el ingreso al Estado en una suerte de entrada por otro lado, de conexiones, de acomodos. ¿Y por qué crees que tiene tanta convocatoria Lali Espósito? ¿Por qué se convierte en un ícono? ¿Por qué ella tiene esa matriz identificatoria tan importante, de tanta convocatoria? ¿Por qué tiene tanto éxito el programa Gelatina? ¿Qué encontrás allí? Porque estaba pensando, ¿cuál es la contrafigura? Sí. El monstruo del gordo Dan. ¿Qué es lo que aparece del otro lado? Claro. ¿Cuáles son, digamos, las opciones, ¿no?, de identificación? Claro. Pero, digo, ¿alguna reflexión sobre eso? Bueno, se me ocurren algunas cosas, ¿viste? Primero que nada, Gordo Dan, por ejemplo, ahora lo traes. Yo creo que en todo caso, y acá aparece el gran distintivo, me parece. Cuando analizamos los datos duros, por supuesto que no lo voy a reducir y no lo voy a minimizar. Esta cuestión de la mayor identificación por parte de la población masculina y joven hacia líderes como Milei, por ejemplo, o hacia ideas como las que en todo caso promueve el presidente, y se ven también identificados como figuras como el Gordo Dan. Yo creo que es mayoritariamente un público masculino en todo caso, ¿no? De ahí, por un lado. Que comulga con esas ideas, digo, y comulga con esa forma de comunicar también, ¿no? A través del enojo, de la risa, de la bronca. La forma es el mensaje, como dirían. Totalmente. Bueno, ahí estamos. ¿No? Entonces, acá en contraposición con Lali, por un lado, digo que Lali en todo caso, si bien por supuesto que genera identificación con público tanto masculino como femenino, que en todo caso quizás mayoritariamente femenino, quizás o no, pero ¿qué pasa? También es ese sector de la población que en todo caso no comulga, por otro lado, con las ideas que promueve el Gordo Dan, ¿no? Entonces, Lali ya de por sí es una figura fuerte, con mucho carácter, con también con la capacidad de poder plantear ideas, discusiones, con argumentos también, y con una forma de comunicar que por supuesto también interpela a una parte de la población y sobre todo a los jóvenes, digo, creo yo. Y por otro lado, bueno, Gelatina, que también creo que en todo caso genera identificación con otro sector de la población que adhiere a otros determinados valores, si se quiere,
que quizás no distan mucho en las formas de comunicar. Quizás sí, ¿no? Quizás se mide un poco más, quizás no apela tanto a la violencia, claramente, como sí otra parte del espectro, que sí, en todo caso, defiende hasta el día de hoy al presidente de la nación. Estamos viendo distintas formas, ¿no?, de comunicar, distintas disputas de sentido que en todo caso se ven mediadas por este tipo de discursivas, con estas formas discursivas y acá hay un fuente componente, digamos, mediado o condicionado por las redes sociales, digo, ¿no? Y no voy a dejar de traer esta cuestión y esta variable. ¿Por qué? Porque las redes sociales también, como ya sabemos, los algoritmos premian, no castigan estas formas discursivas. O sea, las redes sociales hoy en día premian la violencia. La generación de esas interacciones que en todo caso después hacen que uno retuitee, republique, genere interacciones porque uno se engancha cuando se ve inmerso en un discurso, perdón, en una conversación o en un debate de ideas violento o agresivo, ¿no? Porque a vos justamente te engancha, ¿no? Eso quizás vos, Horacio, por ahí podrás sí, me parece, comentarlo un me poco parece mejor, que pero es un goce que sustituye a la verdadera discusión. Digamos, el goce de reputearse, recontraputearse, es abreactivo, ¿no? No genera un encuentro con el otro, no hay otro, es un otro que se arrasa. Total. Y sí, y anónimo muchas veces. Bueno, ¿no? y anónimo y mucho peor, podríamos decir, hay una anomia generalizada, hay una banalidad generalizada. Total. Y me parece que sí, que tiene un componente que está ligado a una subjetividad rota, como se suele decir. ¿Qué quiere decir una subjetividad rota? Bueno, es un sujeto que no habita mucho el campo del lenguaje y la palabra. Es un sujeto del acting, es un sujeto que rehúsa pensar, es un sujeto que vive actuando en el sentido del acting. Total. Bueno, me parece que eso produce, convoca, pareciera, ¿no?, un contagio, una identificación, a suplir otros mecanismos, Sí. ¿no? Sí. De debate, en todo caso, de otro orden. En general también es cierto que hay como vehiculizar odio. Vos sabés que el odio es una pasión, entonces se vehiculiza odio. Totalmente. También se canaliza. Es un tema que le ofrece a la pulsión del sujeto un espacio de descarga. Totalmente. Muy sencillo, muy inmediato, muy breve en ese sentido. No tiene un recorrido, si vos querés, un refinamiento, un circuito. Prácticamente tengo hambre, me como una hamburguesa fría y le doy para adelante. No es más que eso, ¿no? Total. Pero bueno, eso versus, me parece, esta otra, este reverso que vos contabas de Lali, música, eros. Total. ¿No? Hay otra cosa allí. Totalmente. Hay una propuesta. Son otras distinta. pulsiones también, ¿no? Eso, hay un goce que no es tan mortífero. Totalmente. Al revés. Totalmente. Es más gregario, apunta más a lo comunitario, si querés. Entonces están en disputa estas. Totalmente. Y fíjate también que, y esto ya viene desde la década de los 90, ¿no? Esta cuestión de empezar a buscar figuras para que ocupen cargos públicos, ¿no? Figuras que vienen del espectáculo, quizás, no lo digo especialmente por Lali, digo, pero en todo caso, esta cuestión de la Libertad Avanza, que ha convocado varias figuras que vienen del espectáculo o que vienen de otras escenas. Sí, es como reducir, la cultura, si vos querés, en un sentido amplio, a una franchelización donde todo es susceptible de ser reducido a algo caricaturesco, degradado. Bueno, el goce por lo degradado. Totalmente. ¿No?
Es que, a ver, lo que estamos viendo es que la política está cada vez mucho más atravesada por las emociones que por la racionalidad misma, me parece, ¿no? Eso. Y hablando de política y de estas preocupaciones, hoy tuvo lugar, acaba de terminar hace menos de una hora, un congreso importante. Contanos un poco, vos estuviste un rato allí, Sí. el título, de qué se trató, y Bien. que probablemente en un rato hablemos Sí. con una de las principales oradoras y responsables de ese congreso. Bueno, desde ya que fue un evento interesante porque empezamos a problematizar, a continuar problematizando, sobre todo desde la Agenda de Asuntos del Sur, las distintas cuestiones, factores que hacen mella, ¿no?, en la democracia actualmente. No solo en Argentina, sino a nivel global. Hoy el evento que llevamos adelante en la Universidad Torcuato Di Itela, que fue organizado, por supuesto, desde Asuntos del Sur, junto con IDRC de Canadá. Un evento que lo llamamos péndulo o cambio de era, ¿no?, en torno a la crisis de la democracia a nivel global. Se trató de dos paneles, uno que se llamó Resiliencia Democrática, Experiencias con Perspectiva Global, en la cual participaron María Esperanza Casullo, una reconocida politóloga argentina, Jennifer Cyr, en representación de Asuntos del Sur y la Universidad Torcuato Di Itela, y Carlos Gervasoni, también de la universidad. Y por otro lado, un panel vinculado o pensado de manera multiactoral, ¿no?, desde los medios, desde la academia, desde la sociedad civil. Un panel denominado ¿Tiene la democracia argentina capital democrático suficiente?, ¿no?, que fue un debate súper interesante, del cual me tuve que ir lamentablemente un ratito antes. Pero seguramente después nuestras colegas nos puedan compartir un poquito más de información. Y decime, Nico, sí. contexto, tipo de participantes. Bueno, participación juvenil, porque Bien. se dio en el marco de la universidad, lo cual muy interesante. De la Universidad de Itela. De la Universidad Torcuato Di Itela, predominantemente estudiantes de ciencia política y de gobierno, ¿no? Personas, te diría, entre 18 y 26 años, más o menos, por lo que pude alcanzar a ver. Algunos docentes de la universidad, de la casa de estudios. Pero es interesante, ¿no?, de repente ver que hay gente joven interesada, por supuesto, en seguir problematizando la democracia, ¿no? Por supuesto que somos personas que somos afines a la temática, pero no deja de ser esperanzador que todavía hay personas y grupos de personas que seguimos, ¿no?, tratando de encontrar algunas respuestas a lo que venimos atravesando, ¿no? No hubo cánticos, Karina Coimera, Juan Caramera, No. Karina Coimera, no. No por lo menos en el tiempo No, en el que estuve yo presente. Pero fueron debates muy interesantes los que se llevaron a cabo. No sé si por ahí podemos llegar a entablar conversación con Jennifer para que nos comente un poco más. Si nuestro querido Daniel puede intentar localizarla, mientras nosotros, a través continuamos. tuyo, nos vas brindando alguna descripción de lo que fue pasando. Bueno, hay realmente perspectivas muy interesantes que fueron dándose y discutiéndose a lo largo de estos paneles, principalmente el primero, en el cual pude participar con más activamente. ¿De qué trataba? Bueno, este mismo fue acerca de resiliencia democrática, ¿verdad? Un poco cuestionando, problematizando esta idea de que cuando hay una transición hacia la democracia, efectivamente se vuelve con todo ese capital democrático, ¿no? Entonces se trató de estudios comparados, el cual Jennifer pudo hacer una investigación bastante importante, ¿no?, analizando cómo se dieron estas transiciones en todo el mundo, no tanto en el norte global como en el sur global. Y ahora, bueno, vamos a poder conversar un poquito más con ella acerca de la investigación que estuvo llevando adelante. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá. Y aparte, acabás de participar, así que está todo muy cercano. Muy fresco, muy fresco. Entonces Sí. Estamos recibiendo casi a boca de urna, diríamos, qué pasó, qué pasó en ese congreso y
Y sabemos que uno de tus temas de investigación tiene que ver con la democracia, su resiliencia y la implosión también de la misma. Entonces, mirá, queremos aprovechar que estás con nosotros para que nos puedas contar qué pasó allí, y sobre todo nos interesa mucho adentrarnos en algunas ponencias tuyas, algunos trabajos tuyos sobre el tema. Y vos, Nico, le vas preguntando. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Fue una jornada muy linda, una jornada que armamos para un proyecto que estamos haciendo con Asunto del Sur y con otros centros de investigación en África, en Ghana particularmente, en el Instituto de Asian Studies, o sea, un grupo de centros de estudios ubicados en distintas partes del sur global, con la idea de pensar y repensar la resiliencia democrática, un tema que está muy de moda en estos años, desde la perspectiva del sur global, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que las teorías, la definición, digamos, típica utilizada proviene de un contexto pensado desde el norte, ¿no? Pensando en la democracia liberal, pensando en ejemplos de democracia que son muy distintos al contexto en América Latina, en África subsahariana, en Asia. Así que la jornada hoy fue organizada para tratar y empezar a pensar la resiliencia democrática desde el sur. Entonces fueron 2 paneles. El primer panel dedicado a un pensamiento más generalizado sobre cómo es la resiliencia democrática, cómo son los patrones en el mundo, si hay resiliencia democrática, cómo se manifiesta. O sea, una mirada un poco más conceptual, abstracta. Y el segundo panel dedicado específicamente a los distintos actores que podrían tener un rol en el caso argentino para proteger y defender la democracia. Bien. Bien, Jen, hay unas consultas, digamos, quizás más técnicas, tratando de llevarlo lo más a tierra posible. ¿Querés contarnos un poco acerca de qué es lo que viste vos en tu investigación? Sí, hemos encontrado distintas cosas. Estamos todavía en una parte que yo llamo más diagnóstica, como estamos viendo cómo está, digamos, pensado, perdóname de nuevo la palabra, ¿no? Este concepto de la resiliencia democrática y cómo se manifiesta en la práctica. Y lo que hemos visto es que típicamente se piensa la resiliencia de una manera particular, que es que un país que experimenta algún tipo de ataque, ¿no? Un país cuya democracia es atacada de alguna manera u otra, se baja un poco el nivel de democracia, es decir, gracias a ese ataque puede ser un poder ejecutivo que está cambiando las reglas, puede ser un golpe de Estado, puede ser distintas acciones que ponen en peligro o debilitan la democracia. Una democracia resiliente cuando logra no solamente frenar ese ataque, sino cuando el nivel de democracia se recupera, ¿no? Porque normativamente es lo que queremos. Deseamos de que hoy en día, donde hay presidentes y partidos políticos y congresos que no parecen estar tan comprometidos con la democracia, que parecen estar dispuestos a cambiar las reglas para favorecerles a ellos, queremos tener esa seguridad de que, bueno, pero nuestras democracias sí pueden recuperar, ¿no? Entonces hay una cierta lógica normativa a cómo se ha pensado la resiliencia democrática. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que lamentablemente no son tan resilientes desde esa perspectiva, ¿no? Como que no vemos muchas recuperaciones, y sobre todo recuperaciones que sean duraderas, ¿no? Que duran más de 2, 3, 4 años. O sea, podemos ver que la democracia vuelve a mejorar, pero esa vuelta no dura más de 1 año, 2 años, 3 años en el tiempo. Y decime, entonces, Jennifer, perdón sí, que te interrumpa, pero ¿cómo influye en estas tensiones que vos estás desarrollando acá? ¿Cómo influye la debilitación de la estatalidad de los estados nacionales con las grandes corporaciones
y uno tiene la sensación de que sí, de que hay como todo un discurso que privilegia la institucionalidad, pero habla muy poco de reformas de redistribución, y otros que hablan solo de la redistribución y entonces son considerados populistas desde el hemisferio, desde las ciencias sociales del hemisferio norte. Entonces, en este contexto, ¿sabes? Estaba pensando en algo que me surgía a mí como una comparación entre Chantal Mouffe, Laclau, y lo que estás haciendo vos, lo que estás desarrollando vos junto también a Matías Bianchi, ¿no? Son dos parejas de cientistas políticos, unos en una época, ahora otros en un contexto actual, y me preguntaba, ¿qué pensará Jennifer de eso, ¿no? De esa democracia más agonista, que permita debates, combates, que posibilite discusiones de las bases para poder avanzar, pero teniendo en cuenta la distribución, no que algo cambie para que en definitiva el IVA lo sigan pagando igual los obreros que el presidente Techi. Entonces esto es algo que me parece a mí que a veces se presenta como una antinomia. ¿Cómo preservamos la institucionalidad, pero también reformas de igualdad, de mayor justicia social? Pensar que este gobierno habla de la justicia social es una palabra abyecta para ellos. Entonces, en ese marco me ponía a pensar tu recorrido, tu preocupación. Sí, lo que nosotros hemos visto es que no hay necesariamente ningún vínculo estrecho entre ideología y erosión democrática. Lo estamos viendo, digamos, con distintos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos populistas. O sea, es realmente una tendencia global, ¿no? Eso por un lado, yo diría. Por otro lado, yo diría que lo que a mí más me preocupa es el desgaste generalizado de la población, de la gente común, que ya no cree que la democracia tal como la han vivido les sirve, ¿no? Entonces están dispuestos a buscar otra alternativa. Incluso a sacrificarla. Si nos va bien, si la economía está mejor, bueno, dejemos de lado la democracia. Muchas veces en contra de sus propios intereses, sin duda. Sí. Y bueno, y estamos obviamente en un contexto donde la tecnología puede ser una arma muy potente para convencer a la gente de que deberían buscar otra cosa, ¿no? De que el modelo actual no es el modelo, que hay otro. O sea, es un momento muy difícil si sos demócrata en el sentido de querer fomentar la democracia, porque hay muchos desafíos en contra, ¿no? Sí, en todo caso, Jen, digamos, un poco esto que traes vos se ve fuertemente medio a través de las grandes plataformas digitales, ¿no? O sea, quiero decir, hoy es necesario que los líderes nacionales, locales, como queramos decirle, digamos, establezcan una alianza, digamos, con estos actores necesariamente si quieren sobrevivir. Digo, hemos visto el otro día una reunión de Trump con los principales líderes de las grandes tecnológicas, digo, entonces ahí vemos como el poder real, digamos, ¿no? Realmente Exacto. Que te puede condicionar un sistema político. Digamos, sea democrático, sea autoritario, digamos, pongámosle el título que queramos, pero quiero decir, hoy no podemos pensar nuestros sistemas políticos si no es a través también de las grandes plataformas digitales, ¿no? Y algo que decías vos recién, que me parece súper interesante, es esto de problematizar un poco, lo hablamos con Horacio antes, de cuestionar un poco esta idea de la derechización de la sociedad, digo, ¿no? De repente podemos pensarlo a partir de las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel global, y también la tendencia que venimos viendo de esto de si un gobierno no me resuelve mis problemas en 4 años de gobierno, probablemente vote la otra opción, sea de izquierda o de derecha, quiero decir, ¿no? Lo estamos viendo a nivel regional, lo vemos también a nivel global. Pero me parece a mí, y decime si compartís también con ese diagnóstico, de que la sociedad está demandando una figura fuerte que en todo caso se haga, que pueda demostrar, por lo menos en términos discursivos, hacerle frente a los problemas cotidianos de la gente. O sea, ¿no? La compatibilidad entre un liderazgo fuerte y la democracia, ¿no? Que no se vivan como antagónicos estas dos cosas, que es un tema. Sí. A ver, escuchemos. No, yo no sé si
no sé si pidan eso necesariamente. Yo creo que esa es la alternativa que históricamente surge, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Sí. Entonces, si el status quo no está funcionando, ¿quién es la persona o el partido o la organización que me ofrece? Bueno, la persona, la cosa que surge es una persona, ¿no? Una persona típicamente desvinculada de los partidos políticos, digamos, tradicionales, una persona un poco, digamos, con ideas radicales y por lo menos una nueva manera de presentar esas ideas, ¿no? Entonces, eso definitivamente vemos, eso para mí es más un problema de las fallas de representación de los partidos políticos. Eso, ¿no? sé que has estudiado mucho ese tema, por eso sería bueno que nos amplíes. Sí. La problemática de los partidos políticos que han perdido cada vez más vigencia, ¿no? Las unidades básicas, acá en Argentina, en Estados Unidos supongo que será también, y ahí, o en otros países, ¿no? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Por qué están tan debilitados que dan acceso al ingreso de estos sujetos más tangenciales, por no decir marginales, ¿no? En el campo de lo político? Sí, no, ha habido distintos tipos de crisis, ¿no? Que han experimentado los partidos políticos. Hay países en la región donde los partidos nunca han sido muy queridos, ¿no? Donde siempre han sido bastante rechazados, ¿no? Sea cual sea el partido, sea cual sea la ideología, porque históricamente no han hecho el trabajo, digamos, adecuado para darle y proveerle a la ciudadanía, ¿no? En Argentina la historia es un poco distinta, yo diría, ¿no? Que el sistema de partidos ha tenido un eje muy importante, que es el peronismo o antiperonismo, ¿no? Y de cierta manera los partidos políticos se van organizando en base de, digamos, esa relación. Y lo que vimos en los últimos años es un rechazo general a ambos lados, ¿no? Como que esa grieta, o sea, ni Macri me ayuda, ni tampoco, ¿no? Fernández, o sea, ¿quién es la persona que me va a ayudar? Claro. Entonces, ha habido cierto rechazo hacia la grieta, esa grieta tradicional. De hecho, Andrés Malamud lo dijo, hay una nueva grieta. ¿Cuál es la nueva grieta? Digamos, el status quo y el rechazo del status quo, ¿no? Y ahí entra Milei diciendo, está toda la casta, ¿no? Esa gente no la queremos más. Y yo creo que en todo caso también, perdón, Jen, algo que está ordenando un poco las discusiones y la política, digamos, a nivel global, es un poco esta idea de élite y pueblo en todo caso, digo, ¿no? En algún punto, porque más que izquierda-derecha inclusive, me parece a mí. Sí, ¿no? Sí. Como bueno, acá en Argentina se lo ve reflejado y se representa a partir de la idea de la casta en sí misma, ¿no? Que después en todo caso uno si quiere gobernar, si quiere mantener el poder, terminás como acondicionando y amoldando al status quo, como decís vos, que es lo que le está sucediendo al presidente en este momento. A mí me interesa mucho lo que está, la forma discursiva de Jennifer, porque ella tiene un va y viene sobre lo local y lo global. Y aparte ha desarrollado una praxis muy interesante en su carrera. No nos olvidemos que te formaste en Estados Unidos, has viajado a Ghana, a África, o sea, tenés diríamos, una experiencia, si se quiere, de mirar y palpar distintas formas de la democracia que te hacen desarrollar, vas y venís todo el tiempo sobre esto, y uno se pregunta, bueno, ok, ¿cuál te parece a vos que va siendo la propuesta, ¿no? ¿Cuál sería... como cuando llamamos a un doctor y le decimos, bueno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer con la banalidad, la desidia, esta estatalidad tan pobre, la corrupción, que parece que es algo que no se puede resolver, que es tan estructural, la desigualdad cada vez más creciente, cada vez encontramos gente más rica de la población mundial, el 1%, cada vez es más rico y encontramos mucho más. Está muy mal distribuido eso. Acordate que Piketty decía que podía haber una renta universal por única vez a cualquier joven de la humanidad por 150.000 euros. Acá Nico se compraría más que un monoambiente con eso, una vez en la vida. Quiere decir que hay algo que anda mal en la cuestión impositiva. Y me parece que gente como vos, que se apasiona por el tema de la democracia, porque esa democracia permita
ser una forma de vida y no solo un régimen político, bueno, es a quien por ahí te inundamos de preguntas o de dudas. Bueno, ¿qué te parece a vos? Y preguntas fáciles también. Bueno, ok. ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál te parece? ¿Cómo podemos recuperar las bases democráticas? ¿Cómo podemos recuperar que la gente se acerque más a la democracia y la valore más? Nosotros hemos pasado dictadura, en mi caso, en la Argentina. Claro. Entonces, cuando llegó la democracia tocábamos el cielo con las manos. Y con la democracia se educa, con la democracia se vive, nos decía Alfonsín. Ahora nos hemos dado cuenta que esto se parece más a una postdictadura, que los servicios de inteligencia, por ejemplo, los sótanos de la democracia, un estiuso en la Argentina, parece que tienen más información y más poder que un senador, que un diputado, que un concejal o que un partido político. Ha habido como una erosión en ese sentido. Entonces, si nos ponemos a pensar esta problemática como algo clínico, como si vos fueses una clínica, que lo sos, una clínica política, te diría, a ver, con lo que vos has estudiado y venís trabajando, ¿cuál sería algún paso que hay que dar? Esa sería una pregunta. Y otra es cómo caracterizás el resultado electoral de hace 48 horas. Dos cosas para conversar con vos. Sí, mira, es interesante porque yo creo que todas esas experiencias de vivir en distintos lados, de viajar, de leer, de hablar con personas, de tratar de callarme yo, de tratar de aprender, digamos, y mi propio carácter, supongo, ¿no? Como mi propio carácter se mezcla con esas experiencias. Yo me había vuelto bastante cínica, la verdad, con todo. A ver. Yo lo veía muy difícil todo, ¿no? O sea, terminé apoyando la democracia como el mal menor, digamos, de todos los regímenes, que no es una manera realmente positiva, ¿no? De apoyar la democracia, ¿no? Como que... Y ¿por qué me sentía así? Porque, bueno, si bien he viajado bastante, mis trabajos han sido sobre todo trabajo individual, trabajo independiente, trabajo de yo, digamos, mirando el mundo, interpretándolo, viendo todo lo difícil, viendo las políticas que salen de los gobiernos, viendo cómo se portan los partidos que yo pensaba, o sea, el PT para mí en Brasil era, qué bueno que por fin surgió un partido que logra... no canalizar las bases, pero termina siendo corrupto, ¿no? Como que mucho cinismo, terminé muy cínica. Sí. Y no quiero ser muy ingenua ni nada, pero lo que siempre me cambia la perspectiva, ¿no? Que me saca un poco de mi punto de partida cínico, es las interacciones con las personas. O sea, yo he escrito mucho sobre grupos focales. Porque me parece una manera espectacular de aprender de la gente, porque vos preguntas o tirás preguntas y te responden y interactúan entre ellos y la pasan bien y termina siendo una discusión súper interesante. Algo parecido pasa cuando estoy en Asunto del Sur y veo las actividades con las comunidades y las interacciones y la esperanza. Y me doy cuenta de que la democracia se vive a través de esas experiencias sociales, ¿no? Esas experiencias intergrupales, si quieres, interactivas, y que eso es lo que falta hoy en día, quizás. No es mi idea, es una idea que también comparto con Matías, ¿no? Y con Asunto del Sur, de que para poder volver a apoyar la democracia, la gente tiene que empezar a ser social en ese sentido positivo de te escucho a vos, me escuchas a mí, podemos debatir, podemos no estar de acuerdo, yo puedo venir de una clase social, hablo con alguien de otra clase social, vemos puntos de común, vemos puntos de diferencia, pero como que eso de poder vernos, ¿no? Siempre en espacios más sociales salgo con esta idea de que, no, esto es algo, o sea, esto es la democracia, ¿no? Claro. ¿Cómo pasás del intelectual desencantado de los años 90 al intelectual más comprometido que de alguna manera, bueno, ¿no? Que porque yo pensaba, ¿cuál es el lugar? ¿Cómo ves vos el lugar
por ejemplo, de algunas ONG, podemos tomar el caso de Asunto del Sur, que están instalados en lo público no estatal, ¿no? Desde el derecho uno diría, es una institución del orden público no estatal, pero que viene a cubrir un vacío enorme. Digo, el rol, la función de este tipo de instituciones no es solo académica para nada, es de apoyatura, si vos querés, de instalar programas ecológicos, políticos, educacionales, de ayuda tecnológica, de promover educación, etcétera, etcétera. Entonces hay allí como una, lo pensaba en esos términos, ¿no? Vos decías, bueno, uno llega a una posición cínica, pero a partir de todas estas acciones hay uno verifica que hay ahí un deseo casi militante de promover la democracia. Digamos, y de golpe supongo que estaba pensando en algunos sujetos representativos de esto, no sé, un Bernie Sanders en Estados Unidos, el que ganó las elecciones en Rosario acá hace poco, que es un joven que se hizo de la intendencia de Rosario. Es decir, que de golpe aparece, mismo la figura de Kicillof, digo, empiezan a aparecer sujetos con mucha adhesión y que nos hacen pensar en incluso algún gremialismo distinto, no tan burocrático, el caso de ATE, el caso de Carlos Minucci acá en Luz y Fuerza, es decir, o en bancarios, ¿no? En algunos gremios que realmente se han puesto a pensar algo más allá de sus intereses personales. Entonces la pregunta también sería, ¿cómo sería posible? ¿Qué estatalidad pensás que sería posible? Porque también me parece que hay que volver a pensar la estatalidad. Y ahí permíteme sumar una preguntita a esto último que hizo Horacio. Jen, vos en esta investigación sobre resiliencia democrática, ¿ves alguna correlación entre resiliencia democrática efectiva y reducción de desigualdades? Porque creo que también hay que volver a poner el foco, ¿no?, en las desigualdades económicas, sobre todo en un contexto en el cual, como dijo Horacio, se concentra cada vez más la riqueza en muy pocas personas y muy pocos grupos, cuando la mayoría de las personas en el mundo la está pasando muy mal. Sin dudas, sin dudas, en el sur global, digamos, o sea, nosotros tratamos de hacer una distinción entre cómo se ve la resiliencia democrática en el norte versus el sur, y vemos que hay diferencias estructurales muy importantes entre el norte y el sur. Si bien hay desigualdades en el norte, son mucho más profundas en el sur, ¿no? Entonces, claro, sin duda, eso implica otra manera de pensar, bueno, ¿qué es la democracia que queremos? Que es la pregunta que hace Horacio, y cómo la podemos defender, ¿no? Y bueno, las respuestas a esa pregunta van a ser distintas dependiendo de la región, dependiendo del país, ¿no? Yo sí creo que el discurso, bueno, esto estoy tirando al aire sin haberlo pensado mucho, así que en 5 minutos me contradigo. Pero me parece que el discurso de la desigualdad no pega tanto con las personas, ¿no? No quieren saber, saben dónde están, saben cómo viven, ven cómo otros viven. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Demócrata, que insiste mucho en tenemos que recuperar y igualar este espacio, ¿no?, compartido, tenemos que hacer más igual la distribución de la riqueza económica, parece todo muy abstracto para la gente, ¿no? Entonces, está claramente vinculado la existencia de la desigualdad con, ¿no?, el tipo de estado en el cual uno vive. Todo esto está muy vinculado, pero hoy en día yo digo, si la ciudadanía no está dispuesta a luchar por la democracia, todo eso para mí es como hasta secundario, ¿no? Entonces, como que ¿cuál es el discurso que va a pegar con esa gente para que vuelva a creer en la democracia? Claro. Hay un tema que está ligado a aquello que los psicoanalistas decimos el modo de vivir la pulsión, como uno vive la pulsión. El concepto de felicidad del pueblo es un concepto del peronismo. Es decir, todo bien, pero también la gente alegre,
la gente comiendo su asadito, la gente con acceso a la cultura, la gente viajando por el país, haciendo... Es decir, cómo logramos también instalar esa preocupación, ¿no?, que tiene ese nombre. El peronismo le ha puesto ese nombre, estado de bienestar, en una época donde la juventud también se creó y se instituyó allí como una moratoria importante, etcétera, ¿no? Entonces, como vos decís, bueno, ¿cuál es la cuestión concreta? ¿Cómo llegamos de una manera concreta y no como si fuese algo como que se vive ajenizado? Bueno, esto es una discusión, pero ¿cómo me llega a mí esto? Yo necesito la cloaca, la calle, la vivienda, quiero una educación para mi hijo, etcétera. Entonces, hay ahí como un divorcio muy grande entre ciertas preocupaciones de ese orden y la vida cotidiana, lo que llamaríamos la vida cotidiana. Entonces, pareciera que no está presente. Por eso te preguntaba por la estatalidad, ¿no? Porque estamos como mirando también el modelo chino, supongo que también es un tema de interés para vos, ese capitalismo de Estado con cierta producción de subjetividad también, ¿no?, que también es preocupante para lo que podría ser una democracia social, pero con elementos de cierto liberalismo también allí. Entonces, bueno, me ponía a pensar que vos pudiste hacer algo que es muy difícil, que seguís investigando, seguís conociendo países en vivo y en directo y proponiendo programas y escribiendo, pero a la vez no dejás de ser madre, tenés 2 hijos, tenés una pareja, está la problemática de la mujer en el siglo XXI, todo junto, y por eso es muy interesante, este anudamiento que vos, muy difícil, muy difícil, pero que vos podés llevar adelante, ¿entendés? ¿Qué le dirías a las investigadoras, a las colegas? Porque vos tenés una experiencia, tenés cosas para decir. Y entonces me parece interesante aprovecharte que estás acá para también preguntarte por eso. Me río porque justo tengo el perro acá y para que no ladre le tengo que dar cariño mientras habla. Entonces, estoy haciendo ese doble trabajo también. El trabajo de la mujer, de todo tipo, sí, del hogar, del amor. Sí. Y tan importante para lo político. Y tan importante, por favor, eso para lo político, ¿no? Bueno, una de las cosas que vimos hoy, y vuelvo a lo personal, pero una de las cosas que vimos hoy en la jornada, que habló María Esperanza Casullo, que fue muy interesante su intervención, es que ella, digamos, el discurso por lo general, la ponencia era sobre la falta de asociativismo, ¿no? Como que la gente se ha vuelto muy individualista, ¿no? Por cuestiones de la tecnología, porque estamos trabajando cada vez más, porque no hay plata para participar en actividades, ¿no? Y que paradójicamente las personas que siguen participando en actividades más allá del trabajo y del hogar son las mujeres, ¿no? Entonces dice, las mujeres son las que más participamos, pero a la vez somos las que más barreras estructurales hay, ¿no? Entonces como que somos las personas que quizás podríamos incidir en y fomentar y volver a promover esa acción colectiva y esos espacios sociales para poder volver a encontrarnos, pero que somos, digamos, estamos muy ocupadas con los chicos, con la casa, ¿no? Entonces es una paradoja también, digamos, para la democracia y también para las mujeres como yo que trabajamos y somos madres y todo. Claro. Que habitas esa duplicidad, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ir a terapia. Claro. Hay que analizarse uno, yo también confío mucho en las propias redes que yo armo, ¿no? Redes de amigas, redes de colegas. O sea, comunitas claro. y menos inmunitas, porque Así venimos es. de la pandemia, no nos olvidemos. Redes de escucha, inclusive, yo necesito descargarme un poco, amigas como amistades. Yo fundé
una conferencia sobre el estudio de métodos mixtos en Estados Unidos y lo hice a propósito, o sea, lo hicimos 4 mujeres con la idea de decir, bueno, acá somos mujeres que recién habíamos entrado en el laburo, que teníamos mucho que probar, pero pocos recursos. Pero yo dije, bueno, entre las 4 vamos a poder armar algo que puede valer la pena. Y 11 años después es una conferencia muy grande, ¿no? Ha crecido un montón. Entonces hay que como arriesgarse un poco y tener, o sea, si bien soy una persona cínica, yo sí creo, siempre creía, supongo, en esas redes de ayuda, digamos, por lo menos en mi entorno, que siempre fue muy académico, ¿no? Bueno, entre nosotros nos podemos, nosotras nos podemos ayudar. Y eso ha sido muy, muy importante para mí. Ahora, la coautoría es muy importante. Yo muy poco escribo sola, comparto trabajo con otras personas, hacemos investigaciones juntas. Es mucho más divertido y me ayuda a ser más productiva, ¿no? Hay producción grupal, apostás a la producción grupal. Yo no podía... también es un espacio muy democrático, ¿no? Como que está todo vinculado. Absolutamente. Yo no puedo dejar esta oportunidad para preguntarte acerca de 2 mujeres argentinas con gran incidencia en la política, ¿no? ¿Cuál es la mirada tuya sobre Eva Perón y sobre todo sobre Cristina Kirchner? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Vamos a decirlo como mujer, como outsider, ¿no? No soy argentina. Ya bueno, pero vivís en la Argentina. Recién hablaste de laburo y tenés como ciertos giros que te dechaban, diríamos nosotros, como porteña. No, yo sinceramente hablo de ambas. Como la frase en inglés es political animals, son animales políticos, son personas que tenían mucho olfato político, que, digamos, a pesar de su género, lograron, digamos, destacarse de una manera bárbara. O sea, Eva Perón tiene muchísima influencia hasta hoy en día, no solamente en Argentina, sino en el mundo. O sea, no sé si se dan cuenta, pero ahora había un musical, una obra de teatro que, digamos, hace 40 años que... Una ópera, ¿no? Sí. Una ópera musical que ahora está en Londres con un éxito bárbaro, porque es una mujer que realmente inspira. Pero obviamente siendo mujer, por un lado inspira, por otro lado produce asco, rechazo, frustración, odio, ¿no? Por ser mujer política. Esa dualidad siempre ha sido, ¿no? Y para Cristina también, obviamente, porque... tuvo un éxito, digamos, insólito en su capacidad de cohesionar lo que construyó Néstor, yo creo, ¿no? De poder, digamos, profundizar ese movimiento, ese sentido político, ¿no? Es realmente impresionante. Ambas mujeres muy impresionantes en su laburo político, lo que han logrado. ¿Cómo evitar el destino? Precisamente, estamos hablando de mujeres políticas en su más alto desarrollo. ¿Cómo poder evitar cierto destino estaba pensando, destino trágico, ¿no? Estaba pensando en Medea, estaba pensando en otra tragedia. Se me acaba de escapar. Antígona, ¿no? Estaba pensando en Antígona, básicamente, ¿no? Esa cuestión de ir más allá de las leyes, de la polis, ese destino un poco trágico. ¿Cómo evitar, ¿no? estas figuras, que no es casual que sean mujeres, que luego devienen con un destino trágico, de alguna manera, ¿no? Hay una que, mira, Milagros Salas, tenemos ejemplos, mira, y son todas mujeres. Sí. Que daría la impresión, no sé qué pensás, si alguna vez cruzaste esa categoría, ¿no? La lucha de Antígona, que va más allá de las leyes de la polis, va más allá de Creonte, y ofrenda su vida, ¿no? ¿Cómo poder ahí yo creo que es inevitable la tragedia, eso lo digo.
no sé, No si importa. supiera la respuesta a esa pregunta, Bueno, no no importa. estaría, no sé, sería yo presidenta, no sé. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo, Es muy difícil, es porque pienso, por ejemplo, en el caso de Hillary Clinton, Sí, ¿no? sí. Que también armó su propio espacio, pero en algún momento como que la decía que era demasiado masculino, porque es tan fuerte, porque se porta, she's a bitch, ¿no? Es demasiado agresiva, pero Mm, después se puso a llorar, ¿y por qué está llorando? Que no hay que mostrar las emociones, como que claro. no se puede ganar como mujer, no se Ujú. puede ser hombre y no se puede ser mujer, digamos, si creemos en esa dicotomía, que no necesariamente creo en ella, pero digamos, ella fue, digamos, castigada por ser mujer y después castigada por ser demasiado hombre, ¿no? Ujú. Es una Interesante. tragedia en sí, yo diría. Claro, Es muy claro. difícil evitar eso, me parece. No Ujú. sabría decirte. hay una cuestión que trajo Jen hace un ratito y con esto, por ahí Jen, puede ser mi última pregunta para no quitarte demasiado tiempo. Trajiste y retomaste lo que hoy trabajó María Esperanza Casullo con esta cuestión del gender gap, ¿no? Hablando Sí. justamente en términos de género y la necesidad de espacios de escucha, ¿no? De espacios colectivos o comunitarios, de la necesidad de instituciones comunitarias que hoy claramente se están debilitando, ¿no? Eh, Hay una cuestión, ¿no? Que trae ella a colación, que es la identificación, la afiliación de los jóvenes varones específicamente hacia Sí. liderazgos como lo es el de Milei, o quizás hacia posiciones menos progresistas, más conservadoras. Hoy estamos viendo eso, ¿no? Que hoy el sector de la juventud masculina principalmente retoma las ideas conservadoras de incluso generaciones anteriores, digo, ¿no? Como eso genera identificación. Yo creo que eso se debe a distintas cuestiones en particular, pero en esto de la falta de colectividad, de la falta de comunidad, que en todo caso sí creo que han podido lograr los feminismos, específicamente los movimientos de mujeres, tenemos una gran deuda para con los varones de la generación de comunidad y de falta de redes de escucha, ¿no? Y de apoyo. Mm, Entonces, esto trayendo también la cuestión, por ejemplo, como es hoy la problemática de la soledad, como lo es hoy la problemática también del suicidio, y también entendiendo y desagregando los datos, por ejemplo, ¿no? De repente que el 80% más o menos en promedio en la región de las personas que se quitan la vida son varones, habla de una falta de escucha, de cuidados, de apoyo. ¿Y dónde entran esas personas, dónde entran esos seres masculinos en relación a lo público, en relación a lo político, digo, ¿no? Que me parece que es ahí también hacia donde hay que dirigir el foco. ¿Qué pensás vos, Jen, en relación a esto? No, es parte de esta gran paradoja, ¿no? De que los hombres históricamente han ocupado el espacio público, ¿no? Pero en las últimas décadas hemos empezado a pedir otra manera de ocupar ese espacio público, ¿no? mm, Pero la enseñanza de respetar más, de puedes llorar, como que Ujú. creo que ha sido muy difícil, o sea, en esto de querer fomentar los derechos de la mujer, ¿no? Y querer, digamos, abrir el espacio público a las mujeres, irónicamente, trágicamente, otra tragedia, yo diría, mm, le dimos menos espacio al nuevo comportamiento esperado mm, para los hombres, Mm. ¿no? Y terminaron medio perdidos, yo diría, medio desconectados, como que, bueno, pero si a mí me enseñaron a ser de una manera, no puedo ser así, pero ¿cómo puedo ser? ¿No? mm, Es como una generación o dos generaciones perdidas buscando, digamos, quiero apoyar en la casa, pero a mí no me enseñaron Total. a pensar en cómo ayudar en el espacio, ¿no?, compartido del hogar. claro. ¿Y qué pasa? Entonces surge alguien como Milei, surge alguien como Trump y para reivindicar, digamos, esa otra manera de entender el mundo, que es Ujú, la manera retrógrada, ¿no? De mm, antes, Ujú. de ujú, puedes, o sea, estás bien como sos, y es más fácil, yo creo, caer en esa trampa que hacer el trabajo que en realidad termina siendo un trabajo muy individual, porque Total. no hay espacios colectivos para los hombres para hablar de esto, ¿no? Totalmente. mm,
De hecho, el espacio colectivo termina siendo ocupado por estos nuevos grupos. Totalmente, ¿no? sí, totalmente. En rechazo ¿no? A los feminismos, exacto, en rechazo a las mujeres. Tal cual, tal cual. Y decime, Jennifer, ¿qué es lo último que estás estudiando, o escribiendo, pensando? ¿Qué tenés así como en proceso en este momento? No, actualmente estoy muy motivada para pensar la democracia, la resiliencia democrática, desde las bases, o sea, habiendo estudiado los partidos políticos, habiendo estudiado las instituciones políticas, ahora, digamos, mi visión es un poco más amplia, ¿no? Para ver otros espacios donde pueden surgir pueden ser colectividades, pueden ser encuentros, ¿no? Me interesa mucho eso, ¿no? De hablar con la gente más allá, por fuera del Estado, por fuera de la clase política, para entenderles a ellos y ver cómo ellos piensan la democracia y qué es lo que valoran, porque al final la resiliencia democrática no es, o sea, digamos, yo creo que es inherente al propio régimen, ¿no? Como que hay que buscar los espacios donde la democracia sigue siendo vigente, donde sigue siendo vibrante, ¿no? Y hay que encontrar esos espacios. Así que me motiva mucho ahora ir más por el lado de la sociedad civil, hablar con activistas, hablar con sociedad civil, hablar con la prensa, con esos actores, lo que llamaríamos en el mundo de ciencia política, actores no estatales, para aprender de ellos y básicamente formular de manera inductiva una manera de pensar en la resiliencia democrática. Hace mucho que no me siento tan emocionada con un tema, pero realmente me inspira mucho esto, lo que estamos haciendo, de pensar la resiliencia democrática desde el sur y desde las bases. Me parece realmente alucinante. Y poder vibrar, se te escucha vibrante. Y eso me parece que es la clave, ¿no? Me parece qué suerte, qué privilegio, la verdad. Hay una que pasión sí. ahí. Y hay que generar esperanza, ¿no? Me preguntaba si nunca pensaste o nunca tuviste la fantasía de ser política, ser una diputada, ser una no. en la OEA, Naciones, nunca te pasó por la cabeza. ¿Sabes qué? Paradójicamente mi olfato político no es, o sea, yo aprendo del pasado, yo prefiero estudiar cosas del pasado, por eso hablar con la gente de hoy en día es bastante nuevo para mí, pero no, política. Yo sé que es algo del presente, Jen, pero a mí me interesa mucho saber qué horizonte ves para Argentina en términos de resiliencia democrática, teniendo en cuenta que justamente Argentina tiene una larga trayectoria de resiliencia o de retorno hacia... Sí, yo todavía le tengo fe, la verdad. Viviendo acá, ¿Pensás que hay flujos y reflujos, como dice García Linera? Que hay momentos en que podríamos tomar esa frase, si la democracia retrocede, pero después de alguna manera podría tener alguna chance. Pensaba Lula le ha puesto un límite a X, Lula le ha puesto un límite en las relaciones con Estados Unidos. La presidenta de México te debe estar, supongo que te debe interesar. Otra mujer interesante. Esa, ¿no? Sí. Así que, bueno, por ahí... No, yo lo veo muy bien acá. Yo creo que hasta desde cierta perspectiva veo que hay más capacidad de ser resiliente desde el sur, ¿no? Que hay más esperanza, la gente es más sociable, la gente, digamos, tiene una tradición de acción colectiva mucho más fuerte que en Estados Unidos, por ejemplo. Y este gobierno es nuevo, si la preocupación es este gobierno, que para muchos lo es, incluyéndome a mí, es un gobierno nuevo, le faltan todavía recursos, el panorama nacional todavía no se ha definido del todo, esta elección demuestra, digamos, las limitaciones de su alcance, así que yo no me doy por vencida, nadie debería darse por vencido acá, porque yo creo que tenemos 40 años más, por lo menos espero que tengamos. Bueno, muy bien. Te agradecemos. Muchas gracias. Vamos a intentar
cada tanto tener convocarla, ¿no? Para analizar el presente. Para que nos permita restaurar la vibración. Totalmente. Bueno, Jennifer, muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias Cariño. a ustedes. Chao. La verdad, muy linda. Hasta luego. La experiencia. Bueno, muy bien. Chao. Chao. Bueno, vamos a una tanda, si te parece. Bien. Y está Mercedes. Tenemos... Las mejores pastas están en Villa Urquiza. Pastas Cacique. Ravioles, sorrentinos, lasañas, canelones, ñoquis y todo tipo de fideos. Y no dejes de probar nuestras salsas caseras. También tenemos gran variedad en vinos, postres y dulces. Pastas Cacique, atendida por Laura y su gran equipo. Estamos en Triunvirato 4177, teléfono 452-39047. Pastas Cacique, las mejores de Villa Urquiza. Las mejores ofertas en precio y calidad Blend Vinos. Salidos de las bodegas boutique más importantes en Argentina. Blend Vinos, celular 15 38 25 19 42. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Timotea, venta por menor y mayor de calzado para la mujer, hombre y niños, botas, zapatillas, zapatos, sandalias y mucho más. www.timotea.com.ar. Bueno, continuamos con una presentación desde Canadá de Mercedes La Rosa, que es licenciada en Comunicación de la UBA, está terminando un posgrado, estás terminando en posgrado en Comunicación Política en Flaxo, la maestría de Comunicación en la Universidad Austral también, vinculada a lo mismo, y estás en Canadá. Mercedes, primero aprovechamos para saludarte con Nico Ferrero. Sé que hay un proyecto de instalar una casa sur allí y nos interesaba que nos reseñes un poco lo que estás haciendo, con una salvedad que nos acaban de avisar que vamos a tener un breve momento contigo porque hay un partido en la Argentina que va a interrumpir un poco esta transmisión, así que esto que hacemos ahora contigo es el comienzo de lo que va a ser también el próximo, el próximo martes. Contanos, empecemos por vos, contanos un poco qué es lo que haces en Canadá. Hola Horacio, hola Nicolás. Bueno, gracias por invitarme. Uh-huh. En principio, bueno, soy argentina viviendo en Canadá hace 3 años y medio. Estoy viviendo en una ciudad llamada Ottawa, que es la capital de Canadá. Bueno, mi experiencia laboral fue principalmente en Argentina y llegar acá a ser migrante me hizo enfrentarme a distintas situaciones que me hicieron crear una red acá de apoyo, de amistad, de amigos, con los que compartimos entre varias cosas, que la mayor parte somos migrantes de diferentes partes, fundamentalmente de Latinoamérica, pero también tenemos de Japón o de diferentes partes de Europa también. Y también trabajaste con pueblos originarios de allí, también derechos humanos, has tenido relación con eso, ¿no? Sí, bueno, al tener que terminar mi tesis de maestría, decidí hacerla en base a que estoy viviendo en Canadá con la problemática de acá. Entonces, empecé a investigar
a partir de una noticia que salió publicada en mayo del 2021, en donde se encontraron 215 niños, 215 tumbas de niños en una escuela residencial de Canadá, en la provincia de Columbia Británica. Y a partir de esa situación empecé a investigar qué es lo que había sucedido ahí y empezar a ver cuál fue la repercusión que tuvo a nivel mediático, cómo eso impactó en la opinión pública y cómo se crearon un discurso de gobierno para dar respuesta a la crisis que se desató. Porque lo que vino a visibilizar esta situación es, digamos, una violencia histórica que recibieron los pueblos originarios acá, la First Nation, como se les dice aquí. O sea que también has tenido bastante que ver con eso. Y tu pareja, como decís vos, Gonzalo, ¿el apellido de Gonzalo es? ¿Gonzalo? Agrimbo. Gonzalo puede aparecer en escena. Estoy acá. Bueno, ponelo. A ver, no se lo ve muy bien. Puede aparecer en escena, pero... Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, ¿cómo estás? Bueno, toda la familia junta. Escúchame, vos corregime, pero actualmente sos analista en el Buró de Mercado de Carbonos del Gobierno Federal de Canadá. Sos funcionario canadiense, sos argentino-canadiense, licenciado en Ciencia Política con máster en una Administración Pública de la Universidad de Manitoba. Posgrado en Gestión de Riesgo Climático, Universidad de Waterloo. Te ocupás de algo clave que es, entre otras cosas, nada menos que la preocupación ecológica por las emanaciones de carbono, etcétera. Entonces, me parece que la idea que teníamos hoy era conversar con ustedes, sobre todo que nos detallen también tus acciones en Canadá, pero... la radio nos ha avisado ahora que tenemos que limitar el programa en tiempo, así que lo que vamos a hacer ahora es una presentación breve para continuar la vez que viene. Contanos tu gestión en este momento en Canadá. ¿A qué te estás dedicando con respecto a lo ecológico? Bien, muchas gracias. Yo en verdad vengo saltando de un tema al siguiente. En este momento trabajo con los famosos mercados de carbón. Son una herramienta donde fundamentalmente se busca traer ese flujo, ese financiamiento a proyectos que reduzcan o remuevan emisiones de gas de efecto invernadero. Y es un cruce entre usar fuerzas de mercado y usarla con fines, digamos, para promover un objetivo que en este caso es ambiental. Yo siempre digo, es la parte menos sexy quizás de la política ambiental, pero sí muy necesaria, porque es una de las cuestiones quizá que más están hoy por hoy como una prioridad para las negociaciones en las Naciones Unidas, es la cuestión del financiamiento climático, de cómo virar fondos llamemos, del primer mundo o las economías desarrolladas a las economías no desarrolladas. A eso me dedico a grandes rasgos, pero es muy técnico el trabajo también, porque como todo mercado cuasi financiero es muy complejo. Para un politólogo es un desafío entenderlo. Bien. Y lo sigue siendo. Bueno, vamos a tener tenerlos especial. Vamos a comenzar el próximo programa con ustedes para que nos puedan contar también parte de la vida, la experiencia como argentinos radicados allí, lo que armaron en la casa, que ahora puede llegar a transformarse también en una casa sur, y cómo podemos vincularlos con asuntos del sur para que puedas realizar programas de estas características también en la Argentina o en el sur global. Así que bueno, tenemos que hacer como Nico, como un paréntesis, y esto continuará la semana que viene. Totalmente. Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene y arrancamos con ustedes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Perfecto, gracias por la invitación. Chao, Hasta luego.